Charles de Beaumont fue uno de los primeros travestis socialmente reconocidos. De hecho, fue uno de los primeros espías trans de la historia. Su sexualidad, sin embargo, fue un enigma algo más complejo. Todos los que lo conocían estaban convencidos de que era un hombre, aunque tenía rasgos femeninos y se vestía indistintamente con ropas de ambos sexos. Dependiendo de la ropa que llevara, se hacía llamar Chevalier Dion o Mademoiselle Beaumont, por lo que durante mucho tiempo se llegó a especular con la posibilidad de que efectivamente fuese una mujer, o tal vez incluso un hermafrodita. Sin embargo, logró destacarse como un célebre soldado, diplomático y espía, teniendo gran peso político, hasta el punto de poder chantajear al rey para que le diera una pensión de por vida. Una vida que él vivió hasta la mitad como hombre y la última mitad como mujer. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos el escándalo del espía travesti Chevalier Dion. Soy Andreina y esto es Historia Bla Bla Bla. La ambigüedad sexual del Chevalier Dion está presente desde su nacimiento, momento en que fue bautizado como Carlos Genoveva Luis Augusta Andrés Timotea, es decir, con 3 nombres masculinos y 3 femeninos. Nació el 5 de octubre de 1728 en el seno de una familia aristócrata menor en Borgoña. A pesar de las afirmaciones posteriores, no había ningún indicio de algo inusual sobre su nacimiento y fue declarado varón. Después de una adolescencia en gran medida sin incidentes y de completar sus estudios en París, las conexiones de la familia de Dion le aseguraron un lugar en la administración pública. Subió constantemente de rango hasta que, en 1756, Dion se convirtió en secretario del embajador francés en Rusia. Chevalier el espía. En 1756, Dion fue reclutado por la red secreta de espías llamada Secreto del Rey, creada por el rey Luis XV sin el conocimiento del gobierno. Esta organización, que operaba en las penumbras, está considerada como la primera estructura de servicio secreto verdaderamente organizada y permanente de Francia. Llevó a cabo una política exterior paralela a la diplomacia oficial y en ocasiones muy diferente a ella. Los demás consejos reales desconocían su existencia. El Chevalier Dion es, por tanto, considerado uno de los primeros espías franceses. Estos agentes eran libres de conseguir sus fines por los medios que eligieran, aunque fueran ilegales. Según las memorias de Dion, el rey lo envió a una misión secreta a Rusia para conocer a la emperatriz Isabel. En ese momento, los ingleses y los franceses estaban en desacuerdo, y los ingleses intentaban negar a los franceses el acceso a la emperatriz, permitiendo que solo las mujeres y los niños cruzaran la frontera hacia Rusia. Así que, haciéndose pasar como mujer, logró no solo entrar a Rusia, sino hacerse muy cercana a Isabel. El caso es que, en San Petersburgo, la zarina daba bailes de disfraces en los que se invertían los papeles. Los hombres debían ir vestidos de mujer y viceversa. Sin duda, Dion se complacía en travestirse, y su aspecto andrógino le permitía engañar a todo el mundo. Dion se convirtió rápidamente en amiga de muchos de los familiares de la zarina. Así fue como poco a poco fue sumando consejeros anglófilos a la causa francesa. A diferencia de los diplomáticos franceses que llegaban en delegaciones oficiales y eran recibidos con desconfianza y rechazo desde hacía meses. Dion más tarde afirmó tener que pasar de manera convincente como mujer o arriesgarse a ser ejecutada por los ingleses al ser descubierto. Por eso viajó disfrazada de la dama Lia de Beaumont y sirvió como dama de honor de la emperatriz. Dion regresó a Francia en octubre de 1760 y se le concedió una pensión de 2.000 libras como recompensa por el servicio en Rusia. Fue tan preciado su trabajo que después de la muerte de la emperatriz Isabel en enero de 1762, Dion fue enviado a Londres para redactar nada más y nada menos que el Tratado de Paz que puso fin formalmente a la Guerra de los 7 años. Después de su firma, Dion recibió la Orden de Saint-Louis el 30 de marzo de 1763, convirtiéndose en el Chevalier Dion. Por cierto, el título Chevalier se utiliza en francés para decir caballero. Un poco irónico, si tomamos en cuenta que la mayor parte de sus servicios como espía los desarrolló personificando a una dama. Conflictos con la realeza. Mientras estaba en Londres, el Chevalier Dion vivía una vida de opulencia a expensas del rey Luis XV. Un buen día fue nombrado como embajador el conde de Guerchy, quien para nada era santo de devoción de Dion, que ahora estaba a sus órdenes, cosa que por supuesto lo enfureció.
El nuevo embajador envió a Dion de vuelta a Francia, pero este se negó a cumplir la orden y le escribió una carta al rey en la que afirmó que Guerchy había intentado drogarlo en una cena, quién sabe con qué motivo. Así que el rey de Francia pidió su extradición, ya que quería hacerlo pagar por su insubordinación. Con lo que no contaba el rey era que el Chevalier había guardado todas las correspondencias y documentos secretos que como espía poseía, con información confidencial de la corona francesa y sus planes políticos y bélicos. Y si ya conocen al personaje, no deben dudar que no le tembló el pulso para publicar una parte de ellos. Esta violación de la discreción diplomática fue escandalosa e inaudita, pero Dion aún no lo había publicado todo, ya que los documentos secretos de invasión del rey y los relativos al secreto del rey los guardó como una especie de seguro de vida. Podríamos decir que a partir de ese momento el gobierno francés le agarró miedo al Chevalier. Así que Luis XV le concedió a Dion una pensión, posiblemente un pago por el silencio de Dion y una anualidad de 12.000 libras. La transformación a mujer. A pesar de que Dion usaba habitualmente un uniforme de militar, circularon rumores en Londres de que él era en realidad una mujer. Era tal la duda que se inició una apuesta en la Bolsa de Valores de Londres sobre el verdadero sexo de Dion. Dion fue invitado a unirse, pero se negó, diciendo que un examen sería deshonroso, fuese cual fuese el resultado. El extraño debate público dificultó la vida de Dion. No podía salir de casa sin guardias armados, debido a las muchas personas que querían verlo desnudo. Después de un año sin progreso, la apuesta fue abandonada. Nadie jamás consiguió descubrir la verdad. A estas alturas, ya Dion era toda una celebridad en Londres. Pero cuando Luis XV murió en 1774, su hijo, el desafortunado Luis XVI, quería que se eliminara al secreto del rey. No veía ninguna utilidad en tener dos políticas exteriores, un secreto, y además ya no quería invadir Gran Bretaña, por lo que no necesitaba mayor información de ese territorio. Así que Dion volvió a ser un problema. En 1775, Pierre Beaumarchais, dramaturgo y representante del gobierno francés, se acercó a Dion para negociar su regreso a Francia con varias condiciones, entre las más notorias la devolución de cualquier documento que poseyera de conformidad con su trabajo de espionaje y reconocería públicamente a Dion como mujer. Y es que Dion se había inventado el cuento de que había nacido mujer, pero se había visto obligado a desempeñar el papel de hijo varón por su padre tiránico. Esto le habría permitido retirarse del secreto y regresar a Francia. Ya en Francia fue entregado a Rose Bertin, famosa directora de ropa de María Antonieta, a quien él le contó lo siguiente: «Verdaderamente, mademoiselle, todavía no sé lo que necesito. Solo sé que es más difícil equipar a una dama que a una compañía de soldados de pies a cabeza». El 21 de noviembre de 1777, Mademoiselle la Chevalier Dion fue presentada formalmente en la corte de Versalles, renacida, después de un infierno de 4 horas que incluía cabello empolvado, un vestido elaborado y maquillaje. Los informes contemporáneos comentaron desagradablemente que Dion no era una mujer atractiva. No tenía nada de nuestro sexo más que las enaguas y los rizos que le lucían horriblemente, declaró una cortesana. Después de un periodo de ajuste, Dion pareció abrazar la feminidad y su personalidad como mujer amazónica, aunque los informes contemporáneos sugieren que nunca se comportó realmente al estilo de otras mujeres aristocráticas. No importaba, la mayor parte de la sociedad aceptó su historia como un hecho y la aclamaba como una heroína al molde de Juana de Arco. Pero la realidad de la vida como mujer también fue decepcionante, y su voz política y patriótica fue esencialmente silenciada. Cuando Francia se unió a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1778, Dion solicitó al gobierno que le permitiera volver a usar el uniforme de su capitán Dragon, lo que creía que le permitiría ir a la guerra por Francia. Lejos de ser movida, el gobierno la presionó para que entrara en un convento. Otros en Versalles, donde ahora vivía, le dijeron que la única forma en que podía tener alguna influencia política era a través del matrimonio. Cuando Dion continuó exigiendo al gobierno que le permitiera ir a la guerra, fue arrestada y arrojada a una mazmorra debajo del castillo de Dijon. Fue liberada después de 19 días y la promesa de que dejaría de preguntar. Cada esfuerzo político de Dion realizado a partir de entonces sería anulado inmediatamente por el gobierno francés, que finalmente la obligó a jubilarse en su finca familiar en la zona rural de Tonnerre. Vejez, ruina y muerte. Pasaron los años y con ellos su gloria. El gobierno francés le quitó la pensión, por lo que rápidamente cayó en bancarrota.
Ahora con más de 60, recurrió a organizar exposiciones de esgrima por dinero, presentándose como una especie de espadachín guerrera. Su carrera de lucha con espadas duró hasta 1796, cuando se lesionó gravemente durante un torneo y se vio obligada a retirarse. Poco después, se vio impulsada por la pobreza a compartir un piso con otra anciana, una viuda llamada señora Cole. Murió el 21 de mayo de 1810 a la edad de 81 años. Y luego la señora Cole hizo un descubrimiento sorprendente cuando fue a vestir el cuerpo de su amiga para el entierro. La mujer que se había convertido en hombre para servir a su rey era biológicamente masculina. El obituario de Dion, unos días más tarde, la describió como un personaje político muy recordado por su género cuestionable, que según los periódicos ahora podría ser declarado como definitivamente masculino. Los hechos de la vida de Dion son confusos, al igual que sus verdaderas motivaciones para convertirse en una mujer a la vista pública y en privado. Dejó atrás unas 2000 páginas de manuscritos inéditos, incluidos borradores de su autobiografía, algunos de los cuales eran ficción absoluta y solo arrojaron luz parcial sobre por qué hizo lo que hizo. Pero para poder alcanzar sus logros de diplomático, espía y hasta chantajista de reyes, son algo impensable para la mayoría, y sin embargo, él o ella lo hizo con la misma naturalidad con la que se paseaba de un sexo a otro. Por eso, mi querido blablador, el Chevalier Dion hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.